juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Amén, gloria al Señor. Siéntense, mis hermanos. Y manifestaba entonces que quiero hablar un poco acerca de aspectos importantes en cuanto a lo que es la comunicación, y en este caso la familia. Bueno, entonábamos un último coro muy precioso diciéndole al Señor: háblame. Amén, gloria a Dios, que Él nos hable siempre. Y partimos desde ese contexto importante entonces, que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Comunicar es transmitir un mensaje a través de señales o mediante códigos comunes y comprensibles a las partes. No sé si alguna vez usted ha querido captar un mensaje, quizás de una emisora, de un periódico, de una señal de televisión, pero está en otro idioma. Cuando esos idiomas no son comprensibles para nosotros, pues de alguna forma nos dejan muy limitados para la comprensión. Y por eso hablamos de la importancia de que la comunicación sea a través de códigos y señales comprensibles para todos. Esta mañana yo creo que tenemos una tremenda bendición, y es que Dios quiere hablarnos. Y es que si nosotros le prestamos atención, nosotros le podemos entender a Dios. Podemos entender lo que Dios quiere decirnos. ¿A cuánto nos agrada que Él nos hable? De hecho, ¿a cuánto nos preocupa cuando sentimos que Dios no nos habla? ¿Cierto? Qué importante es que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Hablamos acerca de la bendición y la importancia de la comunicación. Y comunicación es el proceso de transmitir y de recibir información. En medio de la comunicación existe una forma de comunicación que es la comunicación asertiva, y a través de ella logramos manifestar a los otros, a los demás, de manera simple pero clara y oportuna, lo que sentimos, lo que queremos y lo que pensamos. Es importante entonces esta mañana traer esto a nuestro entorno, porque hay tanta necesidad de comunicarnos. Hay demasiada necesidad de poder llegar y de poder recibir esa comunicación de todos los medios. Lo decíamos, primeramente de Dios, porque necesitamos cada día de la gracia y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, importante recibir ese amén, porque esto me permite saber que esta comunicación está llegando a ustedes y está llegando a nuestros hermanos que están allá en la transmisión también esta mañana. En medio de la comunicación, mis hermanos, existe el lenguaje. Y cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje es un sistema, en este caso de signos, que utiliza un grupo de personas para comunicarse. Y decimos que el lenguaje es una de las capacidades que tiene el ser humano, y con el lenguaje el ser humano expresa sus sentimientos, sus reacciones, sus actitudes y sus pensamientos. Hay dos formas básicas de lenguaje, y uno es el lenguaje verbal. El otro lenguaje es el lenguaje no verbal, ¿cierto? Digámoslo de manera sencilla. Si hablamos del lenguaje verbal, entonces decimos que el lenguaje verbal está caracterizado por el uso de palabras, de manera oral o de manera escrita, pero está mediado por palabras. Y creo que es una manera muy rápida, muy práctica para nosotros comunicarnos. Amén. Una manera importante en todos los niveles para nosotros tener comunicación. Pero, mis hermanos, aparte del lenguaje verbal, está el lenguaje no verbal. Bueno, aquí voy tratando de ir avanzando, porque ustedes saben, nuestro tiempo es un tiempo algo limitado en cuanto a nuestros momentos dominicales. Y vamos a tratar de extraer aquí una idea importante, principal para nosotros en esta mañana. Hablamos aparte entonces del lenguaje verbal, también del lenguaje no verbal. ¿Qué será el lenguaje no verbal? Es todo lo que podemos decir, pero escuchen esto, decirlo sin palabras. ¿Será que hay cosas que podemos decir sin palabras? Hay cosas que decimos sin palabras de manera consciente, pero también de manera no consciente.
Amén. Y en este caso entonces pudiéramos decirlo, miren hermanos, cuando guardamos demasiado silencio, ¿no le ha pasado a usted que a veces de pronto usted habla y habla y habla y usted quiere que la otra persona quizás hasta le responda un poco y la otra persona está callada? El silencio también se convierte en un lenguaje, porque a través del silencio muchas veces estamos diciendo, estamos expresando muchas cosas. Y tráigalo usted a cualquier escenario. Hermana Rosalba quizás dice: yo soy la líder de tal grupo y yo mandé tal razón, tal mensaje. Y la hermana Rosalba, cualquier líder aquí dice, o el padre de familia dice: me dejaron en... A ver, ¿cómo es? Me dejaron en visto. Ese silencio desconcierta mucho, ¿cierto, mis hermanos? Ese silencio de alguna manera nos deja a nosotros como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Se dieron cuenta? ¿Se abrió el chat por accidente y nadie se ha dado cuenta? ¿No están de acuerdo? ¿Van a responder después? Ese silencio genera también entonces una inquietud, de alguna forma una respuesta sobre quizás la necesidad de generar otro sistema de comunicación, de generar una forma o una motivación adicional para generar esa respuesta, porque la comunicación no debe ser solamente del que está hablando en un momento. La comunicación debiera ser bidireccional, ¿cierto? Emitir, pero también recibir respuesta de aquello que estamos comunicando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos claros hasta allí, iglesia? Importantísima la comunicación. Pero también, aparte del silencio en el lenguaje no verbal, hay sonidos que no son verbales. Sonidos que no son palabras y nos dicen algo, ¿cierto? A veces estamos por ahí hablando y alguien dijo, bueno, ¿cómo se escribe eso? Quizás no hay forma de escribirlo mucho, pero ese ¿cierto? Puede significar una pregunta, puede significar un desacuerdo. Y cuando usted escucha ciertos sonidos, pues de repente como que, o alguien carraspeó, ¿cierto? ¿Cierto? Y comenzamos, o alguien silbó. A veces ha pasado, hermana Elvira, ¿cierto? Se está dando un tema y alguien se siente aludido y como que dice: yo por aquí me voy retirando. Hablamos del lenguaje no verbal. La mirada, ¿cuántas cosas decimos con los ojos? Bueno, hay ojos más expresivos que otros. Usted puede ver un rostro y de repente dice: uy, esa persona está feliz, o esa persona está preocupada, o esa persona está triste, o esa persona está disgustada. ¿Alguna vez ha leído usted eso en el rostro de alguien? Y cierto que a nivel de comunicación eso llama la atención también. Quizás usted habla con alguien y le agrada cuando esa persona está muy atenta, cuando usted nota que esa persona está concentrada en su interacción con usted. Y a veces usted dice: no, es que salen corriendo. Usted mismo puede decirlo. Y todo esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Saben ustedes que hasta la manera de sentarnos está diciendo algo en cuanto a la posición, la actitud que nosotros tenemos en ese momento a lo que está pasando? Nuestros gestos, la posición o movimiento de nuestros brazos, la posición y actitud de nuestros pies, los movimientos corporales. Hay más lenguaje, pudiéramos decirlo, en la parte no verbal que incluso en la parte verbal. El lenguaje no verbal se expresa a través del cuerpo, y esto se llama también lenguaje kinésico. Pues la kinésica estudia el significado expresivo y comunicativo de los movimientos corporales y de los gestos no aprendidos. A ver, ¿cómo reacciona usted con su rostro cuando algo no le gusta? ¿Cierto? A usted le dijeron algo y no le gustó. ¿Cómo reacciona? ¿Cierto? O dijeron algo o pasó algo y usted se siente sorprendido, asustado. Hay una cantidad de reacciones que son parte de la comunicación. Y permítanme, hablando entonces de todo esto que es comunicación, hablar entonces de algunas áreas, algunos entornos en los que debe haber comunicación. Todo creyente debe tener una verdadera comunicación e intimidad con Dios. Y esta mañana, qué bueno sería hacernos esa pregunta: ¿cómo está la intimidad? ¿Cómo está la comunicación con Dios? Porque hablamos de comunicación porque no es simplemente recibir, es también nosotros tener esa comunión y esa expresión hacia Dios. ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Será que se puede mejorar cada día?
Gloria a Dios. Alguien hace la pregunta: bueno, Dios, ¿por qué no me habla? Dios, ¿por qué no me escucha? Yo hago la pregunta esta mañana: ¿Dios no habla? A ver, ustedes me están entendiendo, ¿cierto? Dios no habla, Dios no escucha. Bueno, sí lo hace, sí nos habla y sí nos escucha. En este caso pueden generarse entonces, hermana Gladys, situaciones. Mire, a veces nos pasa en la casa que tenemos mucho ruido, ¿cierto? Y usted, o una llamada y hay mucho ruido y usted dice: uy, me están hablando, pero yo no entiendo nada. Si fuera a través de medios de comunicación, quizás a veces es la señal, el internet, bueno, diferentes factores que aunque alguien se esté comunicando, no permiten esa facilidad de la comunicación. Y yo quisiera decirle, hermanos, esta mañana que es importante que todos propendamos por la mejoría en la comunicación en las diferentes áreas y entornos. Y uno de ellos tan indispensable es nuestra comunicación con Dios. Que cada mañana cada creyente pueda decir con seguridad y con autoridad: yo hablé con Dios esta mañana. Dios me habla a mí todos los días. Dios me habla de una manera clara que yo puedo entender. Él me dice qué es lo que debo hacer. Estoy seguro porque ya Dios me mostró y me dijo lo que se debía hacer. Qué bendiciones cuando hay esa comunión y esa identidad, esa intimidad con Dios. Aleluya. Mire, la palabra nos dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios le gusta, hermana Mari, que alguien se meta allá a la intimidad, al rincón donde nadie más va a distraer, nadie más va a quitar la concentración, la atención de nuestra relación con Dios. Así que es importante nuestra comunicación con Dios. Número 2, diálogo con nosotros mismos. Este es el tiempo de muchas distracciones. Este es el tiempo de mucha ocupación. A veces, voy a decir esto, a veces ni siquiera hay tiempo para dormir. No sé si les ha pasado. A veces ni siquiera hay tiempo para descansar. Así que cuando falta tiempo para algunas cosas importantes, puede llegar a pasarnos que no tenemos tiempo ni para el diálogo con nosotros mismos. ¿Qué es el diálogo con nosotros mismos? Lo voy a decir en una palabra: reflexión. ¿Qué es reflexionar? Reflexionar es poner en la mesa o en consideración todas las cosas que nos pasan. Y alguien puede decir: bueno, ¿cómo estoy actuando en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está quizás mi proyecto de vida? ¿Cómo están las cosas con mi familia? Una reflexión que nos permite evaluarnos a nosotros mismos. ¿Cierto que es bueno y productivo evaluarnos nosotros mismos? No sé si a usted le pasa, hermano, quizás usted acepta las cosas por sí mismo más tranquilamente que cuando otro se las dice, y quizás no se las dice de la mejor manera. Porque cuando alguien nos llama la atención, hay quizás una actitud defensiva de la mayoría de las personas. Pero qué importante es cuando uno hace ese autoanálisis y de pronto alguien dijo: uy, usted está bravo, usted está hablando horrible, está hablando feo. Bueno, quizás ahí no lo captamos o no lo aceptamos. Pero alguien se va a su casa, se va a su habitación, tiene un momento: bueno, ¿por qué me dirían lo que me dijeron? ¿Qué tanto de cierto hay en lo que me están diciendo? Y esto debe ser un aspecto muy importante. Aspectos o áreas de la comunicación. Es sumamente importante, iglesia, la comunicación dentro del matrimonio, dentro de las parejas, amén, dentro de los hogares. ¿Cuántos amenes hay esta mañana aquí en este lugar? La comunicación en el matrimonio debe ser un factor sumamente importante. Mire, es el tiempo donde físicamente se puede estar cerca en determinados momentos del día o de la semana. Pero es el tiempo donde hay tantas cosas para hacer, o que se pueden hacer tantas cosas, que puede haber de todo en la pareja, puede haber de todo en el matrimonio, menos comunicación. Y aquí se necesita entonces disposición para hablar, pero disposición también para ser escuchado. Y cuántas cosas importantes pasan a diario en los integrantes del matrimonio, del hogar, que si se toman en serio todos los días, van a permitir, hermanos, la estabilidad de ese matrimonio.
la estabilidad de esa relación. ¿Cuántas veces pasa que después de meses, después quizás de pocos años de convivencia, alguien entonces sale con una frase, una expresión: pastor, nosotros no nos entendemos. Pastor, nosotros no podemos hablar. Pastor, nosotros, yo no sé si de pronto eso pasa por allá, es en Guinea-Bissau, como decía el hermano Ricardo Vélez, ¿cierto? De pronto aquí en Calima, gloria a Dios, gracias a Dios por toda esa facilidad que tenemos. Pero hermanos, si en algún lugar se debe hablar, es en el matrimonio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si en algún lugar se debe hablar, es entre pareja. Eso sí, vamos a ponerle el ambiente apropiado, vamos a generar el contexto apropiado, porque es tremendo cuando quizás ese diálogo se da es en medio de gritos, ¿cierto? En medio de cuestionamientos, en medio de críticas, en medio de pronto de humillar al otro, de descalificar al otro. Bueno, son situaciones que de alguna manera le quitan lo atractivo a la comunicación. Pero si se genera un entendimiento, una disposición, vamos a tener comunicación. Lo he dicho a muchos, qué importante, bueno, en medio de todo, sacar el espacio donde quizás ya no es en la casa, es en un lugar, una salida en la semana, una salida en un momento muy apropiado. Se sale a un lugar más tranquilo, donde se puede ver quizás el paisaje, donde se puede compartir el helado. ¿Qué dicen ustedes? Gloria a Dios. Donde se puede hacer algo agradable y de pronto sin la presión de la casa. Mire, esa camisa hace tiempo no la planchan, ¿cierto? Y está uno en la casa, mire, esa olla no la han lavado. Y se genera mire dónde dejó las medias, mire que no ha guardado los zapatos. Ese es el diálogo que a veces se puede dar en la casa. Pero si nos vamos a un lugar agradable, ¿cierto? Está el ambiente diferente. Creo que se puede generar ese contexto, esa disposición para el diálogo entre personas que son clave en el propósito de Dios. Tan importante es el matrimonio que fue Dios mismo el que lo constituyó. Tan importante es el matrimonio que fue Dios mismo el que casó la primera pareja y los unió diciendo: no los separe el hombre. Así que debemos trabajar en esto constantemente. La comunicación desde el matrimonio luego debe trascender a la familia. ¿Cuántas personas conforman la familia? Piensa en su familia un momento. ¿Cuántas personas conforman su familia? Al menos los más allegados. A veces incluso allí muy allegado quizás llega a ver, aparte de un hijo, hay un sobrino, hay un primo, hay un cuñado, quizás algunos muy cercanos con los que se debe tener suficiente interacción. Y yo quiero instar esta mañana, hermanos, es el tiempo, es el momento de tener esa comunicación tan importante entre unos y otros en la familia. ¿Cuántas veces las cosas se tratan en otro lado y no en la familia? ¿Cuántas veces el problema de la casa lo saben otros y no la familia? ¿Cuántas veces las cosas que se deben solucionar de la familia se dan en otro contexto y no se solucionan en familia? Estamos aquí, hermanos. Estamos aquí, iglesia. Comunicación en familia. Amén. Importantísimo. Ahora quiero decirle, si este hábito de la comunicación, yo quiero decirles, hermanos, la comunicación se debe volver una habilidad. No que siempre se diga, no, la comunicación es mi debilidad. Bueno, las debilidades se pueden convertir en fortalezas, se pueden convertir en habilidades. Y la persona que nunca habla, quizás cuando le toca hablar ya forzado en otro campo, pues quizás le va a costar mucho. Pero si somos buenos comunicadores, si somos personas que nos prestamos al diálogo, a escuchar, hay que saber escuchar, pero también a saber contestar, hablar en el contexto apropiado. Creo que vamos a trascender a otros escenarios, porque necesitamos la comunicación con las personas que nos rodean, la comunicación en el trabajo, la comunicación en comunidad. Ahora, iglesia, ¿cuántos aquí somos servidores? A ver, ¿cuántos aquí somos servidores? La comunicación entre servidores, ¿cierto? Ahora yo decía, mire, se manda un mensaje quizás con la necesidad de respuesta de todos y simplemente queda un visto. O de pronto en casos como se dice en este tiempo, ¿cierto? Uno escucha y bueno, cada quien tiene las razones suficientes y hay que procurar la solución entre todos. Pero alguien dice, no, hermano, es que ese grupo yo nunca lo reviso. Ah, bueno, hay comunicación que no está llegando.
hay comunicación que no se está entregando al receptor que quizás se quiere. Pero los líderes debemos ser personas que crecemos constantemente, cada día, en habilidades como la comunicación. Llegar al punto de la comunicación asertiva. Hermano, aquí estamos los servidores de Dios. Aquí estamos aquellos encargados de los negocios de nuestro Padre. La Biblia dice: ¿cómo podrán andar juntos dos si no están de acuerdo? La Biblia me habla mucho de la comunión y de la comunicación. La Biblia me dice, hermana Carmen, si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo. ¿Están aquí conmigo? Amén. Si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, mire, hay comunicación hasta en ese sentido, será hecho. Si nosotros somos un grupo de trabajo, hermana Miriam, si nosotros somos una directiva, si nosotros somos un grupo que fuimos llamados a una actividad y no nos comunicamos, a veces por eso incluso hacen falta las reuniones, hacen falta los espacios de trabajo, porque allí expresamos, allí escuchamos, allí conciliamos, allí permitimos que muchas cosas vayan adelante. Yo quiero instarles, hermanos, para que de esto que Dios nos permite esta mañana podamos traer una reflexión. Podamos entender, hermanos, gloria a Dios, hay cosas que nos gustan más que otras. Y sabe, en momentos de la alabanza, en momentos de la adoración, cuánta alegría produce. Y a veces uno no quisiera parar, detenerse de cantar, de glorificar a Dios. Amén. Y momentos como esta mañana, no quisiera uno detenerse de la alabanza a Dios, pero también viene la palabra. Así como yo hablo, Dios también quiere hablarme a mí. Y si Dios quiere hablarnos, ¿cuántos queremos escuchar? ¿Cuántos queremos prestarle atención a Él? Aleluya. ¿Cuántos queremos vivir en armonía? Aleluya, con lo que Dios quiere decirnos. Así que necesitamos comunicación entre líderes, entre áreas de trabajo. Si alguien hace parte del comité, quizás a alguien lo hicieron parte de un grupo de trabajo en el colegio, ¿cierto? En la comunidad, con la junta comunal. Bueno, cuántas cosas. Se necesita siempre la habilidad de la comunicación. Como iglesia necesitamos esa comunicación. Ahora quiero decirles, para ir entonces entrando a nuestro punto de cierre de este momento, y es que si hablamos de la importancia de la comunicación, es porque hay que comunicar algo. Y de todo esto, ¿qué tenemos que comunicar? Número 1, como creyentes tenemos que comunicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que también tenemos que transmitir, y es en todas las esferas. ¿Será que sigue siendo necesario comunicar la palabra de Dios en nuestro hogar? A ver, alguien que lo sienta necesario. Amén. Necesitamos comunicar la palabra de Dios. Miren, hermanos, tomé Génesis 49:1 porque me parece importante lo que hizo Jacob. Jacob ya está en una edad adulta, madura, y él dice: quizás me muera mañana, me muera de repente, pero antes de morirme necesito reunir a todos mis hijos. Necesito reunir a toda mi familia. Necesito que me escuchen lo que Dios me ha dado para decirles. Necesito advertirles lo que se vendrá en el presente y en el futuro para ellos. Hermano, qué bueno en la familia seguir transmitiendo la palabra de Dios. Alguien que diga amén en esta mañana. Necesitamos seguir transmitiendo la palabra de Dios. Necesitamos comunicar, mis hermanos. Hermano Raúl, necesitamos comunicar principios en casa, principios en la familia, acuerdos sobre nuestras expectativas de conducta. En alguna casa de pronto se dice: mire, aquí la hora de entrada, bajo algunas excepciones, es a las 10 de la noche. Muchas gracias. A las 10 de la noche. Bueno, el cuerpo estaba comunicando algo, ¿cierto? Aleluya. Bueno, gracias a Dios por todos los que pueden entender, ¿cierto? Mire todos los mensajes que damos. Amén. Y en este caso entonces hablamos acerca de acuerdos en casa. Transmitimos. A ver, ¿a quién alguna vez le pasó que le dieron un latigazo, un correazo, un chanclazo, y usted nunca se dio cuenta por qué? A ver, ¿dónde es? Bueno, yo pensé que era algo común. Alguna vez un correazo, un chanclazo, usted recibió, ¿cierto? Y usted, qué bendición. Me castigaron, no me di cuenta por qué, pero gracias a Dios. Bueno, hasta una disciplina sin saber por qué. Bueno, eso quizás pasa por allá en
en el Japón. Pero noten ustedes lo importante de la claridad, lo importante de la comunicación. Amén. ¿Qué comunicamos? Debemos comunicar las normas, las reglas. Debemos comunicar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Debemos comunicar las cosas que suceden y cosas que el otro debe saber. Y mencionaba, iglesia, entonces, que en medio de la comunicación, siendo tan importante, se presentan también dificultades. Y una de las dificultades que se vive es por la realidad de no saber decir las cosas, o de quizás no prepararnos para escucharlas. Otra de las dificultades es que actualmente hay una tendencia de no comunicar. Cada uno hace, este es un tiempo de individualismo, ¿cierto? Y quizás no lo decimos, pero alguien por dentro dice: yo hago lo que yo quiero. Para eso yo trabajo, para eso yo tengo mi platica, ¿cierto? Para eso yo me compré mis zapatos, para esto lo uno, para esto lo otro. Y cada quien, pudiéramos decir, es como un inquilinato en la casa, porque alguien tiene su habitación, un baño en común, cuántas cosas. Alguien entra, alguien sale, pero no hay una comunicación que dé claridad, que genere una cohesión en familia. Y se necesita esa comunicación sin interferir en la autonomía que muchas veces se tiene ya establecida. Estamos aprendiendo a vivir con distractores. Miren, hermanos, se dice de las grandes plataformas de comunicación, medios, plataformas como Facebook, Netflix, han establecido metas como esta: nuestra meta es que la gente duerma menos. ¿Y lo estarán logrando? Lo están logrando. Contenido que llama la atención. Es la 1 de la mañana y usted dice: no, todavía falta media hora. Pero se vino el programa en serie. Y luego usted con logaritmos les llega a través de YouTube, a través de Facebook, a través de tantas redes, algo que a usted ya le gusta, pero ya detectaron que a usted le gusta. Ese es el tipo de videos, ese es el tipo de contenido que a usted le gusta. Y quizás alguien lo está esperando para hablar, o usted hasta debe sentar a alguien para hablar con usted. Pero está el tiempo del entretenimiento. Estamos en la época de los distractores. Amén. Hablar con personas que están lejos, y los que están cerca pasan por nuestro lado y hasta nos tropiezan porque vamos con el celular, ¿cierto? Ahí entretenidos en el celular, y no hubo la comunicación suficiente. Una dificultad adicional es no querer tener una actitud conciliatoria. Pero esta mañana, terminando entonces, mis hermanos, quiero instarles para que con la ayuda del Señor podamos proponernos todos crecer en habilidades de la comunicación. Amén. Poder tener esa facilidad de comunicar en casa, comunicar en los diferentes escenarios, de cosas importantes que hay que decir. Si habláramos de la palabra, hermanos, el Señor un día hasta usó a alguien para decirnos: habla a tiempo y fuera de tiempo. No dejes de decir lo que hay que decir. Y alguien dijo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay cosas que no se pueden dejar de decir. Hay cosas que debemos oír. Al que no le gusta oír, ¿sabe qué dice la palabra? Todo hombre sea pronto para oír. Debemos generar ambiente de comunicación en nuestros medios. Hermana Viviana, ¿cuántas cosas se solucionarían si tenemos una mejor comunicación? ¿Cuántos proyectos se lograrían si tenemos una mejor comunicación? ¿Cuán fácil, cuánto más fácil sería la vida para muchos si se lograra 15 minutos de diálogo? Si se lograran solucionar muchas cosas. Quiero dejar este pensamiento esta mañana en el nombre de Jesús con todos ustedes. Bueno, les invito a estar de pie para que invoquemos al Señor y le demos gracias y le pidamos al Señor que nos ayude, que nos permita cada día, hermanos. Gloria a Dios, somos hombres y mujeres que vamos para el cielo. Pero mientras estamos en la tierra, muchas gracias, hermana Estela. Mientras estamos en la tierra, hermanos, tenemos relación con las personas. Necesitamos sentarnos a hablar. Hermano Julio, ¿cuánto tiempo dedicó Jesús para hablar con los discípulos? Voy a decirle, mire, hay tiempo para hablar con Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. Pero hay tiempo para hablar con los nuestros. Jesús oró, pero también se sentó a hablar con ellos, a instruirlos, a prepararlos, a corregirlos, a formarlos.
Y esto es algo que debemos tener todo presente: disposición, tiempo para la comunicación. Así que la comunicación es fundamental en todos los niveles de relación que tenemos. La comunicación construye porque es sumamente necesaria. Es importante entonces que todos crezcamos en las habilidades de la comunicación, y se debe trabajar constante para superar las dificultades que se presentan en el momento de necesitar establecer la comunicación. Si usted es de los que dice no, yo en este momento no quiero hablar, bueno, al menos tengamos como entonces un punto de análisis. Digamos, bueno, en este momento yo no quiero hablar, pero voy a preparar un momento porque sé que si me quieren hablar es porque hay una necesidad. No podemos hablar aquí en este momento, pero vamos a generar el espacio, el escenario, porque vamos a hablar de aquello que es tan importante. Y en esta mañana yo siento que Dios, a través de estas palabras de acción de gracias que vamos a tener, también quiere confirmarnos algo, quiere decirnos algo. Aleluya, quiere recordarnos algo y también decirnos que está con nosotros y estará con nosotros hasta el final. Yo quiero invitarle para que levante sus manos al Señor y le dé gracias y le diga: Señor, yo quiero hablarte más, yo quiero hablar más contigo, yo quiero más intimidad contigo. Señor, yo quiero escucharte también. Quiero, Señor, que haya esa comunión íntima, fluida contigo. Señor, que me permitas también poder mejorar mi comunicación, mi diálogo con quienes me rodean, con quienes has puesto a mi lado. A ver, ¿quién quisiera decirle algo al Señor? ¿Quién quisiera decirle algo al Señor? A veces lo que rompe la comunión es el odio, una ofensa, un resentimiento, la prepotencia, miedos, cuantas cosas. Que Dios esta mañana moldee vidas, que Dios esta mañana restaure. Iglesia, Él es el buen alfarero. Quizás has tenido una herida abierta, quizás has tenido fobias, miedos, pero que Dios en esta mañana sane, que Dios en esta mañana fortalezca, que Dios en esta mañana meta su mano a favor, aleluya, de todo entorno donde nos movemos. Que Dios bendiga los hogares de la iglesia, que Dios bendiga las familias de la iglesia, que Dios bendiga cada área donde trabajamos y servimos. Que Dios bendiga la iglesia en su nombre, que es sobre todo nombre. Yo te quiero dar las gracias, mi Dios. Yo te quiero dar las gracias, mi Dios. Yo te quiero dar las gracias por tu misericordia. Señor, has transmitido un mensaje esta mañana. Estoy seguro que allí donde está cada uno de mis hermanos, también estás dando una palabra. Estás hablando de manera personal y clara a cada hermano, a cada líder, a cada servidor. Que estamos esta mañana, Señor, recordando que somos dependientes de tu gracia, que te necesitamos hoy más que nunca, que necesitamos tu gracia y que queremos cada día vivir para hablarte, también para adorarte, para darte las gracias, Señor, para gozarnos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Dígale algo a Dios a través de un aplauso esta mañana. Dígale algo a Dios a través de un aplauso esta mañana. Glorifica el nombre de Jesús. Y no podría estar ante ti, sí, Señor, escuchándote hablar. Aleluya. Sin llorar como niño, y no pasaría el tiempo así, sin tener nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar todo. Es tiempo de escuchar la dulce voz del Señor, rompiendo el silencio en mi ser. Sí, Señor, gloria a Dios. Sé que me haría estremecer, me haría llorar